El estruendo de porcelana hecha añicos resonó por la gran escalera, marcado por el grito desgarrador y salvaje de un niño. No era el berrinche de un mocoso al que le niegan un juguete, era el de un animal atrapado en una trampa. Paralizados en el vestíbulo principal, una docena de sirvientes observaba a Arthur, duque de Ashbourne, mirando al vacío hacia el pie de la escalera. Una copa medio llena de ginebra temblaba en su mano. Nadie se atrevía a respirar. Sus herederos de 7 años se estaban destruyendo a sí mismos tras puertas cerradas bajo llave, y nadie tenía el valor de detenerlos. La mansión Ashbourne era menos un hogar y más un mausoleo construido de piedra pálida y roble macizo. Desde que la duquesa murió de una fiebre repentina y violenta 2 años atrás, la casa había estado conteniendo la respiración. Las cortinas estaban corridas, la plata empañada. El duque Arthur se había retirado al ala este, atrincherándose tras libros de contabilidad que ni siquiera leía y botellas que vaciaba con una velocidad alarmante. Dejó la crianza de sus hijos gemelos de 7 años, Leo y Harry, a una puerta giratoria de mujeres altamente recomendadas, muy bien pagadas y profundamente traumatizadas. Los niños eran un terror. No eran traviesos, eran salvajes, mordían, arañaban, arrancaban los tapices de las paredes y vertían tinta en el piano de cola. Eran seres pequeños y pálidos, con el cabello oscuro de su padre y los llamativos ojos azules de su madre, moviéndose por la mansión como una plaga de 2 cabezas. No confiaban en nadie, odiaban a todo el mundo, pero, sobre todo, odiaban a cualquiera que intentara reemplazar el calor que les había sido arrancado abruptamente de sus vidas. La institutriz número 4 duró 1 mes. La institutriz número 7 duró 3 días. Entonces llegó Bridget. Bridget Hayes no era institutriz, ella era una fregona, una criada que recientemente había sido ascendida a las plantas superiores porque no se quejaba de los pesados cubos de carbón. Tenía 22 años, pero sus manos parecían de 40. Estaban rojas, agrietadas por el jabón de lejía y permanentemente cubiertas de ceniza. Tenía una mandíbula marcada, cabello castaño opaco metido descuidadamente bajo una cofia y un carácter que podría congelar una tetera hirviendo. A ella no le pagaban por preocuparse por los jóvenes señores, así que no lo hacía. Su primer encuentro con los gemelos ocurrió un martes sombrío de octubre. Bridget estaba de rodillas en el pasillo del segundo piso, restregando una mancha de cera rebelde de las tablas del suelo. Los chicos habían estado acechando en las sombras, armados con un cubo de agua de lluvia estancada y hojas muertas que arrastraron desde los canalones. Se lo volcaron encima. Agua sucia cayó por la espalda de Bridget, empapando su vestido de lana basta hasta la piel. Las hojas muertas se le pegaron al cuello. Los chicos se quedaron atrás, con los pechos agitados, esperando la reacción. Esperaban lágrimas, esperaban que ella saliera corriendo, gritando hacia el ama de llaves. Esperaban esa sensación familiar y satisfactoria de poder. Bridget dejó de fregar. Ella no jadeó, lentamente, escurrió su trapo en un cubo de madera. Puso de pie, su falda goteando agua lodosa sobre las tablas del suelo recién arruinadas. Miró a Leo, miró a Harry, su rostro estaba completamente inexpresivo. «Se les olvidó un sitio», dijo, con voz plana, carente de cualquier inflexión. Le entregó el cepillo de fregar a Leo. Él se quedó mirándolo, desconcertado. No lo tomó. Bridget no insistió. Simplemente dejó caer el cepillo mojado en el charco, recogió su pesado cubo y se alejó. El agua chapoteaba en sus botas. No miró atrás. Los chicos estaban indignados. La odiaron de inmediato. Durante las siguientes semanas, fueron a por ella, escondían ratones muertos en su cubo del carbón. Ella los agarraba por la cola y los arrojaba al fuego sin ni siquiera pestañear. Tiraban canicas por la escalera del servicio cuando ella subía con la ropa blanca. Ella las esquivaba con la precisión irritada de alguien que evita excrementos de caballo en la calle. Nunca gritó, nunca los delató,
Simplemente los miraba con un aburrimiento profundo y aplastante. Para Leo y Harry, que se alimentaban del caos que provocaban, la indiferencia de Bridget era el insulto definitivo. La despreciaban. Cuando entraba en una habitación para avivar el fuego, ellos imitaban a gritos su caminar pesado y cansado. Bridget simplemente encendía la cerilla, prendía la leña y se iba. Tenía una hermana enferma en el pueblo a la que debía mantener. No tenía tiempo ni energía para entretener a dos mocosos ricos y dolidos que pensaban que el mundo se acababa en la puerta de su casa. Ella sabía perfectamente lo que era el duelo, no viste de terciopelo ni hace rabietas, te desgasta los zapatos y te hace escupir sangre, que el duque se las arregle con su propio desastre. Noviembre trajo una tormenta que hizo temblar hasta los cimientos de la mansión Ashbourne. El viento aullaba desde los páramos, arrancando las pizarras del tejado y sacudiendo violentamente los cristales de las ventanas. Era una noche miserable y sofocante. Era, además, el segundo aniversario de la muerte de la duquesa. Toda la casa lo sabía. El personal caminaba de puntillas, comunicándose solo mediante susurros tensos. El duque no había salido de su despacho desde el desayuno. A la institutriz actual, una tímida hija de vicario llamada señorita Abbott, le habían ordenado mantener a los niños en la guardería y que estuvieran callados. Era una tarea imposible. El aniversario había tensado el resorte invisible dentro de los gemelos hasta que se rompió. Todo empezó durante la cena. La señorita Abbott intentó servirles pescado hervido. Harry lanzó su plato contra la pared cuando la señorita Abbott se acercó para regañarlo. Leo le mordió la muñeca, haciéndola sangrar. Los niños huyeron al gran salón, la habitación favorita de su madre, que había estado cerrada bajo llave por 2 años. De algún modo, habían robado la llave. Para las 9 de la noche, la tormenta afuera solo era igualada por la destrucción en el interior. Bridget estaba puliendo los accesorios de bronce en el pasillo de abajo cuando escuchó el primer estruendo. Sonaba como si muebles pesados estuvieran siendo volcados. Luego vino el sonido de tela rasgándose, después el estallido de cristales. Un grupo de sirvientes se había reunido en el vestíbulo, retorciéndose las manos. La señora Gable, el ama de llaves, estaba pálida y temblando. La señorita Abbott estaba sollozando sobre un pañuelo, apretando su muñeca sangrante. Al pie de la gran escalera estaba Arthur, el duque de Ashbourne. Llevaba una camisa de lino arrugada desabotonada en el cuello. Su rostro era una máscara gris y vacía. Miraba hacia arriba, a las puertas dobles cerradas del salón en lo alto del descansillo. Su excelencia, suplicó la señora Gable, con la voz temblorosa. Están rompiendo la vajilla, la porcelana de servicio. No podemos entrar. Han arrastrado un mueble pesado contra la puerta. Arthur no se movió. Dio un sorbo lento y deliberado del vaso que tenía en la mano. El hielo tintineó. Parecía un hombre que observa un barco hundirse desde la orilla, sabiendo que no sabe nadar. Déjenlos, susurró Arthur, con voz áspera. Pero su excelencia, dije, déjenlos, ladró él. El volumen repentino hizo que el personal se sobresaltara. Él se desplomó contra la barandilla, frotándose la cara con la mano. Si desean demoler la casa, que lo hagan, no queda nada que valga la pena salvar en ella. De todas formas, un nuevo coro de estruendos resonó desde arriba. Le siguió un aullido agudo e histérico, no de rabia, sino de pánico ciego. Era Harry. Estaba gritando, un sonido desgarrador y sin aliento que le arañaba los tímpanos. El duque cerró los ojos y se dio la vuelta, caminando de regreso hacia el ala este. Se marchaba de nuevo. Bridget lo vio irse, miró a los criados acurrucados y aterrorizados. Miró a la institutriz sollozante. La hipocresía de todo aquello le sabía a veneno en la boca. Esta gran mansión, todo este dinero, todo este poder, y ni un solo adulto entre ellos tenía el valor de enfrentarse a 2 niños aterrorizados de 7 años. Bridget dejó su pulidor de latón sobre una mesa auxiliar. El golpe sordo llamó la atención de la señora Gable. Bridget,
Vuelve a las cocinas, siseó el ama de llaves. Bridget la ignoró, se limpió las manos ennegrecidas en su delantal áspero. Pasó de largo al grupo de criados, caminó hasta el pie de las escaleras y comenzó a subir. «Bridget», susurró la señora Gable con dureza, «¿qué estás haciendo?» El duque lo prohibió. Bridget no se detuvo, llegó al descansillo y se paró frente a las pesadas puertas de caoba de la sala de estar. Los gritos en el interior eran ensordecedores, parecía un matadero. Apoyó la mano contra la madera. Podía sentir las vibraciones de los objetos siendo estrellados contra las paredes. No llamó a la puerta, no se anunció a sí misma. Metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal y sacó el pesado llavero de llaves maestras de hierro que llevaba para los sótanos de carbón y los almacenes. Una de ellas, sabía, abría el pasadizo de los criados que conducía directamente detrás de la chimenea en la sala de estar. Un pasadizo que los niños no conocían. Dobló la esquina, deslizándose hacia la oscuridad, el estrecho pasillo de servicio. Olía a polvo viejo y a ratones. Avanzó tanteando a lo largo del muro de piedra fría hasta dar con el pestillo oculto. Presionó, el panel de madera crujió y se abrió hacia adentro. Bridget entró en el salón. La estancia parecía como si hubiera estallado una bomba en su interior. Las pesadas cortinas de seda habían sido arrancadas de sus rieles y yacían en montones enredados sobre las alfombras persas. Las sillas tapizadas estaban volcadas. Una imponente vitrina de cristal había sido empujada de cara contra el suelo, esparciendo fragmentos de porcelana invaluable por toda la habitación como si fuera nieve dentada. En el centro de los escombros estaba Leo, respirando con dificultad, blandiendo un pesado atizador de chimenea de latón. Sus manos sangraban por culpa del cristal roto. En la esquina, acurrucado bajo un escritorio de caoba, estaba Harry. Era él quien gritaba con sus manos fuertemente apretadas contra los oídos y los ojos cerrados con fuerza. Se balanceaba de un lado a otro, atrapado en un ataque de pánico tan grave que sus labios se estaban poniendo azules. Leo se giró de golpe cuando la puerta secreta hizo clic al cerrarse tras Bridget. Levantó el atizador con su pequeño rostro contorsionado en una máscara de rabia salvaje. Las lágrimas corrían por sus mejillas manchadas de suciedad. «¡Lárgate!», gritó Leo con la voz quebrada. «¡Lárgate, rata asquerosa!». «Te voy a golpear, juro que te voy a golpear». Bridget no se inmutó. Miró el pesado atizador de latón. Un golpe firme podría partirle el cráneo. Observó los brazos temblorosos de Leo. No habló. No le ofreció una voz arrulladora ni calmada. Simplemente dio un paso al frente, con sus botas pesadas, crujiendo sobre los trozos de porcelana rota. «¡Para!», chilló Leo, lanzando un golpe. Él no llegó a darle, pero golpeó una mesa auxiliar, haciendo que un candelabro de plata resonando al caer al suelo. Bridget caminó directo hacia él, no se puso de rodillas a su altura. Se mantuvo erguida, con su sombra proyectándose sobre él. Leo se quedó helado, jadeando, mirando hacia arriba a su rostro impasible. Él esperaba que ella lo golpeara, se preparó para el impacto. En cambio, Bridget extendió la mano y con calma, con firmeza, tomó el atizador de latón. Leo tiró de él, pero apenas tenía 7 años, y ella se ganaba la vida cargando sacos de carbón de 100 libras. Ella le arrebató el atizador de las manos sin esfuerzo y lo lanzó tras de sí. Resonó contra la pared. Leo se quedó mirando sus manos vacías. La repentina pérdida de su arma quebró algo dentro de él. Dejó escapar un sollozo desgarrador y se lanzó contra ella, con sus pequeños puños golpeando sus muslos, su estómago, dondequiera que pudiera alcanzar. «Te odio, te odio, te odiamos», él gritaba, golpeando sus nudillos ensangrentados contra la pesada falda de lana de ella. Bridget se quedó perfectamente quieta. Dejó que él la golpeara, le dolía, pero no se movió, solo lo miró desde arriba. «¿Ya terminaste?», preguntó. Su voz no era cruel, estaba simplemente cansada. Leo se detuvo, miró hacia arriba, con el pecho agitado, su rostro rojo y bañado en lágrimas. Se veía confundido. ¿Por qué no le estaba gritando?
¿Por qué no estaba huyendo? Harry seguía gritando debajo del escritorio. Bridget pasó por el lado de Leo, caminando sobre los cristales, y se dirigió al escritorio. Ella no intentó sacar a Harry, no intentó tocarlo, se sentó en el suelo, cruzando las piernas, ignorando los fragmentos de porcelana que se clavaban en su falda. Recostó su espalda contra el escritorio, justo al lado de donde Harry estaba escondido, y sacó una pequeña lata golpeada de su delantal. La abrió. Era bálsamo de menta que usaba para sus nudillos agrietados. El aroma penetrante y fresco de la menta cortó el aire polvoriento y viciado. El aire de la habitación, los gritos de Harry se entrecortaron, abrió un ojo, asomándose desde la oscuridad, debajo del escritorio. Vio su bota negra desgastada, sintió el olor a menta. «Mi hermana», dijo Bridget a la habitación vacía, con una voz baja y un retumbar constante. Solía gritar justo así cuando la fiebre se ponía insoportable. Solía gritar hasta que terminaba enfermándose. Tomó un poco de ungüento y comenzó a frotárselo en las manos irritadas. Pero eso no bajaba la fiebre, solo hacía que le doliera la garganta, además de todo lo demás. Harry dejó de balancearse, se quedó mirando su espalda. Leo se había acercado sigilosamente, sosteniendo su mano sangrante. Observaba a Bridget con ojos grandes y cansados. «¿Estás sangrando?», notó Bridget, mirando la mano de Leo. No se apresuró a abrazarlo, le tendió la lata de ungüento. «Ponte un poco de esto. Escuece, pero mantiene la suciedad fuera». Leo dudó, miró la lata y luego la cara impasible de Bridget. Lenta y cautelosamente, como un perro callejero acercándose a un extraño, extendió la mano y hundió los dedos en la lata. Se lo frotó en los cortes y lanzó un fuerte quejido. Bridget no le ofreció consuelo. «Te dije que escocía». Bajo el escritorio, Harry finalmente bajó las manos de sus oídos. La habitación estaba tranquila ahora, salvo por el viento afuera y el tic-tac constante de un reloj de repisa que había sobrevivido a la carnicería. «Se ha ido», susurró Harry. Fue un sonido pequeño y roto. Bridget dejó de frotarse las manos. Sabía a quién se refería. Toda la casa lo sabía. «Sí», dijo Bridget sin rodeos, «se ha ido». No hubo un «ella los cuida desde el cielo». Nada de ella no querría que estuvieran tristes. Solo la fría y dura verdad. Harry salió a rastras de debajo del escritorio. Miró alrededor de la habitación destrozada como si la viera por primera vez. Miró las cortinas desgarradas y los crestes rotos. La adrenalina lo estaba abandonando, reemplazada por un agotamiento físico demoledor. Él miró a Bridget. Ella no le devolvió la mirada con lástima, simplemente lo miraba como un ser humano mira a otro. Sin decir una palabra, Harry dio un paso al frente y se desplomó contra el costado de ella. Hundió su rostro en el delantal áspero, justo sobre el lugar donde sus manos olían a lejía y menta. No lloró, solo respiraba de forma larga y entrecortada. Un momento después, Leo se acercó caminando. Se sentó en el suelo al otro lado de Bridget, llevándose las rodillas al pecho y apoyando la cabeza contra el hombro de ella. Bridget no los rodeó con sus brazos, no les acarició el cabello. Simplemente se quedó allí, en las ruinas del salón, como un pilar sólido e inmóvil en el centro de sus escombros. Por primera vez en 2 años, los herederos de la mansión Ashbourne estaban en silencio. El amanecer llegó a la mansión Ashbourne, no con un brillo dorado, sino con un avance frío y gris que se filtraba a través de las rendijas de las cortinas corridas. Fuera del salón, el pasillo era una galería de ansiedad agotadora. La señora Gable había estado sentada en una silla de respaldo rígido toda la noche, con un rosario entretejido entre sus dedos. El personal restante rondaba cerca de las escaleras, intercambiando miradas nerviosas. La señorita Abbott había hecho sus maletas a medianoche y se marchó antes del alba, prefiriendo los peligrosos páramos en la oscuridad antes que otra hora en esa casa. A las 6 de la mañana, los pesados pasos del duque resonaron en el rellano. A Arthur le faltaba la corbata de plastrón, su chaleco estaba mal abotonado, olía intensamente a enebro y a vieja desesperación. Miró al ama de llaves,
luego a las pesadas puertas de caoba. «Están callados», graznó Arthur. No fue una pregunta, era una acusación. El silencio generalmente significaba que habían encontrado una salida hacia el techo, o que habían descubierto sus cuchillos de caza. Ni un sonido desde la medianoche. «Su Excelencia», susurró la señora Gable, levantándose rápidamente. «No nos atrevimos a intervenir. Usted dio órdenes estrictas». Arthur no la miró, pasó de largo, colocando su mano sobre el pomo de latón de la puerta del salón. Esperaba resistencia. Esperaba que el pesado gabinete todavía estuviera bloqueando el marco. Pero cuando giró el pomo, la puerta cedió con un chasquido suave. La barricada había sido movida. Empujó las puertas para abrirlas. El aire dentro estaba viciado, con olor a polvo, yeso agrietado y menta triturada. La devastación era total. Las sillas favoritas de su esposa estaban destrozadas, su relleno de crin esparcido como maleza muerta. La porcelana marina, un regalo de bodas del rey, era una alfombra de polvo afilado azul y dorado, pero Arthur apenas registró los escombros. Sus ojos se clavaron en el centro de la habitación. Bridget estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el borde de un escritorio de caoba. Su falda de lana basta estaba extendida a su alrededor, cubierta de polvo fino y fragmentos de cristal. Leo estaba dormido a su izquierda. Tenía la cabeza metida contra su clavícula, su respiración lenta y acompasada, sus manos sucias cerradas en puños flojos sobre su regazo. Harry estaba dormido a su derecha. Estaba estirado de lado, con la cara hundida profundamente en la tela áspera de su delantal, un brazo echado sobre su rodilla. Bridget estaba despierta. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente la chimenea fría. No levantó la vista cuando las puertas se abrieron. Simplemente giró su cabeza, desviando la mirada hacia el duque. No lanzó un grito, no se apresuró a ponerse de pie, ni hizo una reverencia, ni pidió perdón por entrometerse. Moverse despertaría a los niños, así que se quedó completamente quieta. La señora Gable soltó un jadeo ahogado desde el marco de la puerta. «Bridget, por Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate ahora mismo, insolente, cállate». La palabra salió de la boca de Arthur antes siquiera de que pudiera pensarlo. Su voz era baja, pero dominó toda la habitación. La señora Gable cerró la boca de golpe. Arthur pasó por encima de un jarrón hecho añicos, sus botas de cuero crujiendo con fuerza en el silencio sepulcral de la estancia. Se detuvo a casi 1 metro de Bridget, la miró desde arriba. Observó la ceniza en su frente, la piel roja y viva de sus nudillos apoyados sobre las rodillas, la ausencia total de respeto en sus planos ojos marrones. «¿Quién eres?», preguntó Arthur. «Bridget Hayes». «Su Excelencia», dijo ella suavemente, manteniendo su voz en un murmullo bajo que no perturbara a los niños. «Eres una criada de cocina y grandes labores». «Sí». Arthur miró a sus hijos. Hacía meses que no los veía dormir. No dormir de verdad. Por lo general, caían rendidos por puro agotamiento, retorciéndose y gimiendo en las camas de la guardería hasta que las pesadillas los despertaban gritando. Ahora sus rostros estaban relajados. La tensión salvaje que siempre atenazaba sus pequeñas mandíbulas había desaparecido. «La señorita Abbott se fue», dijo Arthur, dándose cuenta de ello mientras observaba a sus tranquilos herederos. «¡Qué bien!», respondió Bridget secamente. Era un ratón tratando de pastorear a lobos. La señora Gable hizo otro sonido de indignación ahogada. Arthur levantó una mano, silenciando a la ama de llaves sin siquiera mirarla. Él mantuvo la vista en Bridget. Su audacia era desconcertante. La gente no le hablaba de esa manera. Se inclinaban, suplicaban, ofrecían frases hechas sobre su pérdida y excusas por sus hijos. Esta chica simplemente se sentaba en el suelo y decía verdades. «Tú quitaste la barricada», Arthur observó, mirando el pesado mueble de roble que había sido empujado un pie hacia la izquierda, justo lo suficiente para que las puertas abrieran. «Lo hice. Se necesitan 3 lacayos para mover ese mueble. Los lacayos son débiles», dijo Bridget. Se movió ligeramente,
Con calambres en la pierna, Leo se removió, dejando escapar un suave suspiro, y hundió su rostro más profundamente en su hombro. Bridget esperó a que se calmara antes de hablar de nuevo. Cargo sacos de 100 libras de carbón por 3 tramos de escaleras, 2 veces al día. Un mueble sobre un piso pulido no es nada. Arthur sintió una opresión extraña e incómoda en el pecho. Era una sensación que solía ahogar con ginebra. Miró alrededor de la habitación en ruinas de nuevo. Luego volvió a mirar a la criada. «Mudarás tus cosas a las habitaciones de la guardería hoy», ordenó Arthur. «Ahora eres su institutriz». Bridget finalmente frunció el ceño. Una profunda arruga apareció entre sus cejas. «No», Arthur parpadeó. «No, no soy institutriz», dijo Bridget. «Leo despacio. Mi caligrafía es atroz y no sé ni lo primero sobre francés o piano. Limpio de maravilla, restriego pisos, por eso me pagan. Voy a duplicar tu salario», contraatacó Arthur, elevando la voz una fracción, una chispa de irritación cortando su resaca. «No», se aclara la garganta. Arthur apretó la mandíbula. «El triple», Bridget lo miró. Realmente lo miró. Vio los ojos inyectados en sangre, las manos temblorosas. La arrogancia aristocrática tratando de ocultar un pánico desesperado y agónico. 30 libras al año, dijo Bridget con calma. La señora Gable jadeó de nuevo. 30 libras era una extorsión total. Era casi lo que ganaba el jefe de cocina. 30 libras, repitió Bridget con voz firme, y la promesa de que solo responderé ante usted, no ante la señora Gable, ni ante el administrador, solo ante usted. Tengo una hermana en el pueblo con consumo. 30 libras cubren las visitas del Dr. Hughes 2 veces por semana y mantienen sus sábanas limpias. Si quiere que evite que sus hijos destrocen esta casa, pagará para que mi hermana pueda respirar. Arthur la miró fijamente, vio la firmeza en su carácter, vio el cálculo preciso en sus ojos. Ella no lo estaba tomando como rehén, estaba realizando una transacción, supervivencia por supervivencia. Trato hecho, dijo Arthur. Dio media vuelta sobre sus talones. Sus botas crujieron de nuevo sobre la porcelana. Señora Gable, asegúrese de que la señorita Hayes sea trasladada arriba antes del mediodía y suba una palangana. Apesta a chimenea. Salió, cerrando las puertas dobles de un golpe seco tras él. Bridget soltó un largo y lento suspiro. Miró hacia abajo a las 2 cabezas oscuras apoyadas contra ella. 30 libras. Era una fortuna. Era la vida para Clara. Lenta y cuidadosamente, Bridget empujó el hombro de Leo. «Despierta, muchacho», susurró. «El suelo se está poniendo duro y tienes cristales rotos en tus pantalones». Para el martes, la habitación de los niños en el 3er piso había sido vaciada. Cuando Bridget trasladó sus escasas pertenencias, un solo baúl que contenía 2 vestidos ásperos, un chal y una lata de bálsamo de menta. Ella evaluó el dominio de los niños. Era una suite espaciosa llena de caballos balancines, soldados de plomo, trenes mecánicos de Alemania y cojines de terciopelo. Era una sala de juegos diseñada para delicados señores. Bridget ordenó a los criados que guardaran todo, cada juguete, cada libro que lancen, cada cojín que rasguen. Instruyó Bridget, de pie en el centro de la habitación con los brazos cruzados. Leo y Harry estaban en el umbral, observando con absoluto horror cómo un par de fornidos criados se llevaban un enorme arca de madera pintada. «No puedes hacer eso», gritó Leo, dando un paso al frente, con los puños cerrados. «Esos son nuestros. Mi padre los compró. Tu padre me paga para mantenerte con vida y que la casa esté intacta», dijo Bridget, sin mirarlo, sino vigilando a los sirvientes para asegurarse de que no rayaran el acabado Wayne. «Usas tus juguetes como armas, así que no tendrás juguetes». «Te morderé», amenazó Harry, con la voz aguda por el pánico. Enseñó los dientes, pareciéndose exactamente a un zorro acorralado. Bridget finalmente se giró hacia ellos. Se acercó, con sus botas pesadas retumbando en la alfombra. Se detuvo justo fuera del alcance de sus dientes. «Si me muerdes, Harry, te pondré jabón en la boca, y no será el jabón agradable de lavanda que tú usas».
Será la lejía que yo uso para fregar los suelos de la cocina. Sabe a ceniza quemada. Dijo esto con el mismo tono que podría usar para anunciar que estaba lloviendo afuera. Harry cerró la boca de golpe. ¿Pero qué se supone que debemos hacer?, exigió Leo, con lágrimas de rabia a punto de brotar. No tenemos nada con qué jugar. Hoy no van a jugar, dijo Bridget. Se dio la vuelta y recogió una pesada cesta de mimbre tejido del suelo. Se la lanzó al pecho a Leo. Él la atrapó por puro reflejo, tropezando hacia atrás por su peso. ¿Qué es esto?, preguntó Leo, mirando hacia abajo al mimbre áspero. Una cesta de ropa sucia, Bridget dijo. Pónganse las botas, las pesadas, vamos a los huertos de la cocina. La transición fue violenta, pero no de la forma en que el personal esperaba. No hubo gritos resonando por los pasillos, no hubo cristales rotos. En cambio, hubo un silencio cansado y sombrío. Bridget no les enseñó latín, no les enseñó los linajes de los monarcas europeos. Ella les enseñó a arrancar malas hierbas. La tierra de noviembre estaba dura, fría e implacable. Bridget los llevó a paso firme al huerto amurallado detrás de la mansión, un lugar al que a los jóvenes senchores nunca se les había permitido ir. El jardinero jefe, un anciano llamado Higgins, se quedó boquiabierto de la impresión cuando Bridget les entregó a los dos herederos del ducado de Ashbourne un par de palas de hierro. «Hay que aclarar las zanahorias», les dijo Bridget, señalando un largo bancal elevado de tierra oscura. «Tienen que arrancar las pequeñas para que las grandes tengan espacio para crecer. Pongan la maleza en el cubo, pongan las zanahorias en la cesta». «Yo soy un lord», declaró Leo, con la barbilla en alto, mientras su aliento se condensaba en el aire frío. «Los lores no cavan en la tierra. Los lores comen zanahorias», Bridget respondió con calma. «Y si quieren cenar esta noche, van a cavar. Adelante». Ellos se negaron. Durante 2 horas permanecieron junto al bancal, temblando con sus abrigos de lana, negándose a tocar la tierra. Bridget no gritó, no intentó convencerlos, simplemente tomó una azada y comenzó a remover la tierra en la hilera de al lado. El rítmico sonido metálico del roce contra la tierra era el único ruido. A la tercera hora, el frío y el puro aburrimiento ganaron. Harry se puso en cuclillas primero, tocó la tierra con cautela, arrancó una mala hierba. Miró a Bridget, esperando algún elogio. Bridget solo siguió azadonando. Leo observó a su hermano. Luego frunció el ceño, se dejó caer de rodillas y comenzó a arrancar maleza con movimientos agresivos y bruscos. Era un trabajo miserable. Sus manos se enfriaron y se entumecieron. Sus botas impecables estaban cubiertas de un lodo espeso y helado. Pero, tras una hora de labor, ocurrió un cambio extraño. La energía frenética y nerviosa que siempre palpitaba bajo su piel comenzó a disiparse, filtrándose hacia la tierra. Cuando una gran lombriz gorda apareció cerca de la pala de Harry, él dio un respingo y soltó la herramienta. «Bridget», chilló Harry, señalando con un dedo embarrado. «Una serpiente». Bridget dejó de azadonar. Se acercó, se inclinó y recogió con la mano desnuda el gusano que se retorcía. Lo extendió ante ellos. «Es una lombriz, Harry, com tierra, y hace que el suelo sea bueno para las verduras». Leo se asomó, con los ojos muy abiertos, olvidándose por completo de estar enfadado. «¿Puedo tocarla?» «Si no la aprietas», dijo Bridget. Leo tocó el gusano con un dedo sucio, sonrió, con una sonrisa de verdad que iluminó su rostro manchado de tierra. Era la primera vez que Bridget veía sonreír a cualquiera de los dos. Aquello lo transformó de una criatura salvaje en un niño pequeño. «Devuélvelo a la tierra», ordenó Bridget, inclinando su mano. «Él tiene trabajo que hacer, y ustedes también». Durante la semana siguiente, esa fue la rutina. Al despertar, no tenían tiempo para dar vueltas a las cosas o planear destrozos. Bridget los ponía a carrear leña hasta la cocina. Los hacía batir mantequilla hasta que les temblaban los brazos. Los ponía a pulir los enormes candelabros de plata del comedor. No los trataba como a seres frágiles y rotos a los que dar lástima, sino como a personas capaces con una tarea que cumplir.
Les impuso límites de hierro, y dentro de esos límites encontraron algo que necesitaban desesperadamente: previsibilidad. Se dieron cuenta rápidamente de que hacer un berrinche no servía de nada. Bridget no reaccionaba, simplemente esperaba a que terminaran, y la tarea seguía ahí cuando acababan de gritar. También comprendieron que ella no les mentía. Cuando decía que algo dolería, dolía. Cuando decía que tendrían una manzana asada con canela si terminaban de apilar la leña, obtenían la manzana asada. Ella era un punto fijo en su caótico universo. Una tarde, después de una tarde especialmente agotadora limpiando el cuarto de aperos en los establos, estaban sentados junto al fuego en la guardería. La habitación estaba vacía, salvo por sus camas y una alfombra grande, pero el calor de la chimenea era una gloria. Harry estaba apoyado contra la pierna de Bridget, mientras ella, sentada en una silla de madera, zurcía un agujero en la media de Leo. Leo estaba tumbado sobre su estómago en la alfombra, mirando fijamente a las llamas. «Bridget», preguntó Leo con voz queda, «¿qué pasa?». Respondió ella con su aguja brillando a la luz del fuego. «¿Crees?», Leo dudó, tragando saliva con dificultad. «¿Crees que mi madre se enfadaría porque escarbamos en la tierra?». Bridget dejó de coser. Miró al niño. Esa era la trampa. Ahí era donde las institutrices siempre fracasaban. Ofrecían dulces y vacías mentiras sobre una mujer muerta a la que nunca conocieron. «No conocí a tu madre», dijo Bridget con sinceridad. «Pero sé que a los muertos no les importa la tierra. Solo les importa que las personas que dejaron atrás sigan respirando». Leo se quedó callado durante un largo rato. Luego asintió una vez, con un movimiento brusco y decidido. «He apilado 30 troncos hoy. Lo hiciste», coincidió Bridget. «Te estás haciendo más fuerte». Harry se removió contra su pierna. «Yo apilé 20. Tienes los brazos más cortos», señaló Bridget. «Ahora levántense, los dos. Es hora de lavarse la cara. Parecen desollinadores». No hubo protestas, ni quejas. Simplemente se levantaron y caminaron hacia el lavabo. 2 semanas después de la llegada de Bridget, Arthur se dio cuenta de que su casa estaba demasiado tranquila. Estaba sentado en su despacho, con un libro de contabilidad abierto sobre el escritorio y una copa de ginebra a medio camino de la boca. Se detuvo, escuchó, se oía el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, se oía el lejano ruido de una criada barriendo las escaleras, pero no había gritos. No había estrépitos. No se escuchaban pasos corriendo, ni tampoco los sollozos histéricos de una institutriz. El silencio era inquietante. Se sentía como contener la respiración antes de sumergirse en agua helada. Arthur dejó su copa, empujó la silla hacia atrás y las patas chirriaron con fuerza contra el piso de madera. Salió de su despacho. Cruzando el gran vestíbulo, se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo. El silencio no estaba solo arriba. Impregnaba toda la casa. Encontró a la señora Gable en el comedor, inspeccionando la platería. «¿Dónde están mis hijos?», exigió Arthur. La señora Gable dio un respingo, casi dejando caer una salsera. Hizo una reverencia apresurada. «Su excelencia, están bien, están con la señorita Hayes». Eso ya lo suponía. «¿Dónde están exactamente?». El rostro de la señora Gable se tensó. Una expresión de profunda desaprobación se dibujó en sus facciones. «Están en los establos, su excelencia, limpiando las caballerizas». Arthur la miró fijamente. «¿Limpiando los establos? ¿Los establos de los caballos?». «Sí, su excelencia». La señorita Hayes insiste en que eso forma el carácter. La señora Gable casi se ahogó al decir aquellas palabras. Arthur dio media vuelta sin decir una palabra más y caminó a zancadas hacia la parte trasera de la casa. Empujó las pesadas puertas de roble que daban al patio. El gélido viento de noviembre le mordía el cuello de la camisa desabrochada. Cruzó los adoquines. El olor a heno, estiércol y tierra húmeda se hacía más intenso a medida que se acercaba al gran establo de piedra. Entró por las amplias puertas dobles hacia el interior cálido y en penumbra. Los escuchó antes de verlos. «Te saltaste un rincón, Harry»,
justo ahí en la esquina. Si lo dejas así, al caballo se le pudrirán los cascos. Era la voz de Bridget, cortante e inflexible. —¿Es que apesta? —se quejó Harry, con su voz resonando ligeramente en el lugar. —Espacio cavernoso. Tú también. La voz de Leo respondió al instante, acompañada por el sonido húmedo y pesado de una horca raspando contra la piedra. —Sigan paleando —dijo Bridget—. Si terminamos antes del mediodía, podremos ayudar al cocinero a amasar el pan. Arthur dobló la esquina de la primera fila de establos. Se detuvo en seco. Sus hijos, los herederos de uno de los ducados más antiguos de Inglaterra, estaban hundidos hasta las rodillas en paja sucia y estiércol de caballo. Llevaban delantales de lona gruesa sobre camisas de tela basta y pesada que pertenecían a mozos de cuadra, no a lores. Sus rostros estaban manchados de suciedad. Tenían el cabello apelmazado por el sudor y la paja, y manejaban horcas pequeñas con una eficiencia sorprendente. Bridget estaba de pie junto a la puerta del establo, apoyada contra el marco de madera. Llevaba el mismo vestido de lana oscura, con un chal grueso envuelto con fuerza alrededor de sus hombros. Los observaba con un balde de serrín fresco a sus pies. —¿Qué significa esto? La voz de Arthur retumbó por todo el establo, haciendo que los caballos patearan con nerviosismo. Leo y Harry se quedaron paralizados, soltando sus horcas. Miraron a su padre, con los ojos muy abiertos y de repente a la defensiva. El ritmo fácil y concentrado en el que habían estado trabajando se desvaneció, reemplazado por la alerta tensa y salvaje que Arthur reconoció. Bridget no dio un salto. Ella giró la cabeza lentamente, fijando su mirada castaña y gélida en el duque. —Están limpiando los establos, Su Excelencia —dijo como si se lo explicara a un tonto. —Son lores —espetó Arthur, acortando la distancia entre ellos, con la ira encendiéndosele. Esto estaba mal. Esto era totalmente inapropiado. Ellos no palean estiércol. Tienen brazos, piernas y un grave exceso de ira. Bridget respondió, sin retroceder ni un milímetro. Ella no bajó la mirada. El estiércol pesa mucho. Palearlo quema la rabia. Además, les enseña que el mundo no se limpia solo como por arte de magia después de que ellos lo destrozan. —Se está excediendo, señorita Hayes —gruñó Arthur, apretando los puños a los costados. Miró a sus hijos. Estaban sucios, parecían simples jornaleros. Salgan de ese establo, vayan a la casa y lávense ahora mismo. Leo miró a Bridget. Harry miró sus botas. Ninguno de los dos se movió. Arthur sintió una punzada de auténtica sorpresa. No se movían. Estaban esperando su permiso. —Les di una orden —gritó Arthur, dando un paso adelante. Harry se estremeció, encogiéndose contra la pared de madera del establo. Leo se puso frente a su hermano, levantando la barbilla, mirando a su padre con una rebeldía aterradora y familiar. Bridget se movió, se interpuso limpiamente entre el duque y la puerta abierta del establo, bloqueando físicamente el paso de Arthur hacia los chicos. —No les grites —dijo Bridget, bajando su voz una octava, perdiendo su tono indiferente para adoptar el filo duro y cortante de una cuchilla. —No me digas cómo debo hablarles a mis propios hijos —rugió Arthur, alzándose sobre ella. Era un hombre alto, de hombros anchos e imponente, pero Bridget se mantuvo firme como una columna de piedra. —Entonces, háblales como un padre, no como un comandante. Disparó Bridget de vuelta. —Tú ladras órdenes desde las sombras, te encierras con tu ginebra y esperas que actúen como caballeros perfectos. Tienen 7 años. Su gracia, su madre murió y su padre los abandonó. ¿Qué esperabas que fueran? Las palabras golpearon a Arthur como un impacto físico. Él retrocedió medio paso. Sin aliento, el aliento se le escapó de los pulmones. —¿Cómo te atreves? —susurró él, con el rostro perdiendo todo el color. —Me atrevo porque me pagas 30 libras al año para evitar que se desmoronen —dijo Bridget, bajando la voz de nuevo, intensa y furiosa. No necesitan un señor ahora mismo, Su Excelencia, necesitan un padre, y como usted se niega a hacerlo, yo les enseñaré cómo sobrevivir de la única forma que sé, a través del trabajo, a través de la realidad.
Arthur se le quedó mirando. Podía oler la pomada de menta en sus manos mezclándose con el aroma de los establos. Vio la postura feroz y protectora de sus hombros. Ya no era solo una criada, era un escudo, y estaba protegiendo a sus hijos de él mismo. Miró más allá de ella, hacia Leo y Harry. Ellos lo observaban, agarrándose de las manos sucias el uno al otro. Ya no parecían enfadados, parecían aterrorizados de él. Aquella revelación supo a ceniza en la boca de Arthur. Él no dijo ni una palabra más, no podía. Se le cerró la garganta. Se dio la vuelta, con sus botas resonando pesadas sobre el suelo de piedra, y salió de los establos, dejando a sus hijos en la tierra con la única persona en el mundo que parecía importarle intentar recomponerlos. Bridget lo vio alejarse hasta que desapareció en el patio. Respiró hondo, dejando que el aire frío disipara la adrenalina de su sangre. Se volvió hacia el establo. Leo y Harry la miraban con los ojos muy abiertos. Nadie le había hablado nunca así a su padre y había sobrevivido para contarlo. «Bien», dijo Bridget, con su voz volviendo a ese tono plano y práctico de siempre. Señaló a un montón de estiércol en la esquina. «Te saltaste ese lugar, Harry. Recógelo. Tenemos masa que amasar». Arthur no regresó a su despacho después de los establos. Fue a su alcoba, caminó hacia el aguamanil, tomó el pesado decantador de cristal con ginebra que guardaba allí para las noches en las que el silencio era demasiado ruidoso, y la vertió en el lavabo de cerámica. El penetrante aroma a hierbas llenó la habitación. Olía a cobardía durante 2 días. Arthur sufrió, el síndrome de abstinencia lo golpeó como una paliza física. Sus manos temblaban con tanta violencia que no podía sostener una pluma. Empapó de sudor sus camisas de lino. Caminó de un lado a otro, por las tablas del ala este, hasta que le dolieron las articulaciones, luchando contra el impulso desesperado y voraz de llamar a un sirviente y exigir una botella. Nadie vino a ver cómo estaba. Bridget no envió ninguna bandeja con caldo, ella no ofreció compasión. Estaba ocupada manteniendo a sus hijos con vida, y Arthur se dio cuenta con una claridad enfermiza de que si él moría en esa habitación, la casa simplemente continuaría funcionando sin él. Él se aclara la garganta, se había vuelto totalmente obsoleto. En la tercera mañana, el temblor disminuyó hasta convertirse en una sutil vibración en la punta de sus dedos. Se vistió solo. Su corbatín estaba torcido y su rostro se veía demacrado y gris, pero estaba sobrio. Los encontró en las vastas cocinas de la planta baja. El personal de cocina, que solía ser un ejército ajetreado y ruidoso, estaba completamente en silencio. La jefa de cocina, una mujer imponente llamada señora Patmore, estaba de pie en un rincón, aferrando una cuchara de madera y luciendo aterrorizada. En el centro de la estancia, ante la enorme mesa de roble cubierta de harina, estaban Bridget, Leo y Harry. Harry estaba subido sobre una caja de madera resistente, con sus pequeños puños hundidos en una masa pegajosa. Había harina en su oscuro cabello y una mancha blanca atravesándole la nariz. Leo estaba golpeando con agresividad otro trozo de masa, atacándola con la misma furia salvaje. La intensidad que solía reservar para destruir muebles. Bridget estaba de pie entre ellos, raspando los bordes de la mesa con una espátula de metal. Arthur se detuvo en el umbral. El calor de los hornos lo envolvió, con olor a levadura y a madera de manzano quemada. Se quedó allí un largo rato, simplemente mirando. Sus hijos le parecían totalmente ajenos. Estaban desordenados, estaban concentrados, no estaban gritando. «Estás sobrecargando la masa, Leo», dijo Bridget, sin levantar la vista de su labor. «El pan no es un mendigo al que intentas golpear, es algo vivo, tienes que estirarlo, no aplastarlo». Leo frunció el ceño, pero dejó de golpear la masa. Se miró las manos. Luego intentó imitar el movimiento suave y envolvente que Bridget le había enseñado. Arthur entró en la cocina. El fuerte golpe de sus botas hizo que los niños se quedaran paralizados. Las manos de Harry seguían hundidas en la masa. Leo retrocedió de la mesa, limpiándose las manos llenas de harina en su delantal áspero.
con la mandíbula tensa. El muro defensivo de siempre se levantó de golpe en sus rostros. Arthur sintió el rechazo como una puñalada en las costillas. Él ignoró al cocinero aterrorizado, caminó directamente hacia la mesa de roble, no miró a Bridget, miró el trozo de masa frente a Leo. ¿Me permites?, preguntó Arthur. Su voz estaba áspera por la falta de uso. Leo parpadeó, miró el abrigo de lana costoso de su padre, luego la mesa cubierta de harina. Con cautela, el niño de 7 años dio otro paso atrás, cediendo el espacio. Arthur se quitó el abrigo y lo dejó sobre una silla. Se remangó las mangas de su impecable camisa blanca, dejando al descubierto el vello oscuro de sus antebrazos. Se acercó a la mesa, hundió las manos en la masa. Estaba fría, húmeda y sumamente pegajosa. Se le adhirió a la piel, resistiéndose sus movimientos. «¿Necesitas harina?», dijo Bridget. Arthur la miró. Sus ojos planos y castaños no mostraban juicio, pero tampoco indiferencia. Ella metió la mano en un barril de madera, tomó un puñado de harina y, sin ceremonia alguna, lo dejó caer directamente sobre las manos de Arthur. Una nube de polvo blanco se elevó, posándose sobre su chaleco de seda. «Empuja con la palma de tu mano», le indicó Bridget, colocándose a su lado. «Dóblala, gírala. Hazlo otra vez». Arthur hizo lo que le pidió. Él empujó, él dobló, él giró. La rítmica repetición física exigía concentración, no dejaba espacio en su cabeza para fantasmas o genios. Al otro lado de la mesa, Harry retomó lentamente el amasado de su propia masa, con los ojos lanzando miradas a su padre cada pocos segundos. Leo regresó a la mesa, parándose cerca del codo de Arthur. «Lo estás haciendo mal», murmuró Leo, señalando con un pequeño dedo enharinado. «La estás rompiendo. Bridget dice que tienes que estirarla». Arthur se detuvo, miró hacia abajo, a la masa desgarrada, miró a su hijo. «Enséñame», dijo Arthur. Leo dudó. Luego se acercó, y sus manos pequeñas y cálidas presionaron contra las manos grandes y temblorosas de su padre. «Así», dijo el niño, guiando las manos de Arthur. «Empuja, dobla, gira». Arthur tragó el pesado nudo que tenía en la garganta. Asintió, empuja, dobla, gira. Durante 1 hora, el duque de Ashbourne preparó pan en su propia cocina. No habló del pasado, no ofreció disculpas vacías. Simplemente se mantuvo hombro con sus hijos, cubierto de suciedad y harina, tratando de aprender cómo estirar algo sin romperlo. Bridget retrocedió, apoyándose contra la fría piedra de la chimenea. Se limpió una mancha de harina de la mejilla y observó a los 3 hombres de la casa. Era una escena desordenada y torpe. Fue un comienzo, pero al fin y al cabo, un comienzo. El invierno apretó su gélido abrazo sobre Yorkshire en enero. Los páramos se congelaron por completo, y el viento aullaba alrededor de las torres de piedra de la mansión Ashbourne como un animal agonizante. Fue durante una tormenta de nieve cegadora cuando esa frágil paz que Bridget había construido se hizo añicos. Todo empezó con una tos. Para la hora de la cena, la piel de Harry estaba encendida, sus ojos vidriosos y sin enfoque. A medianoche, estaba ardiendo en fiebre. Bridget estaba sentada junto a la chimenea del cuarto de los niños cuando Leo salió caminando de puntillas del dormitorio, con el rostro pálido de terror. «Está muy caliente, Bridget», susurró Leo con la voz temblorosa. «No quiere despertar, suena como un fuelle roto». Bridget dejó caer su labor de costura. Caminó rápidamente hacia el dormitorio. Harry se retorcía entre las sábanas. Su pequeño pecho subía y bajaba con esfuerzo mientras luchaba por respirar. El áspero sonido del crup resonaba en su garganta. Era el mismo sonido que Clara había hecho antes de que sus pulmones empezaran a sangrar. Bridget no entró en pánico. El pánico era un lujo para los ricos. Presionó el dorso de su mano contra la frente de Harry. «Estaba peligrosamente caliente, Leo», dijo Bridget, con la voz firme y autoritaria. «Ve a la cocina, dile a la señora Patmore que hierva agua, cubos llenos, y tráeme la corteza de sauce de la despensa». «Corre». Leo no discutió, salió disparado. Bridget le quitó las mantas pesadas a Harry, fue al lavabo, rompió el hielo en la jarra y empapó una toalla.
Empezó a pasar el paño helado por el pecho y el cuello de Harry, tratando de extraer el calor de su sangre. 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe, pero no era Leo, era Arthur. Llevaba puesta su bata, con el rostro totalmente despojado de color. Se quedó en el umbral, mirando fijamente hacia la cama. Sus ojos estaban abiertos, sin parpadear, atrapados en una pesadilla. No estaba viendo a Harry, estaba viendo a la duquesa. Estaba viendo la sangre en las almohadas, la violenta fiebre convulsiva que le había arrebatado a su esposa en menos de 48 horas. «No», jadeó Arthur, retrocediendo, con las manos volando hacia su cabeza. «No, otra vez no, no puedo. No puedo pasar por esto otra vez». Se dio la vuelta para correr. Iba a huir de regreso al ala este, iba a encontrar una botella y ahogar los gritos en su cabeza. Arthur. El nombre restalló en la habitación como un látigo. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila. Arthur se congeló, con la mano en el marco de la puerta. Miró hacia atrás. Bridget dejó caer la toalla húmeda, cruzó la habitación a paso firme, agarró las solapas pesadas de su bata de seda y lo estrelló contra el marco de la puerta. El impacto le hizo castañear los dientes. «Mírame», gruñó Bridget, con el rostro a centímetros del suyo. «Mírame». Arthur parpadeó, con el pecho agitado y los ojos moviéndose frenéticamente por la habitación. «Ella está muerta», dijo Bridget, bajando la voz a un susurro cruel y gutural. «Tu esposa está muerta, y nunca va a volver, pero tu hijo se está quemando vivo en esa cama, y si atraviesas esa puerta ahora mismo, también lo perderás a él. Y esta vez será tu culpa». Arthur la miró fijamente. La honestidad cruda y brutal de sus palabras atravesó el pánico. «No sé qué hacer», logró articular Arthur, mientras una sola lágrima trazaba un surco por su mejilla gris. «No sé cómo salvarlo». «No tienes que salvarlo», dijo Bridget, suavizando el agarre en sus solapas, aunque no lo soltó. «Solo tienes que sentarte con él. Está aterrorizado. Cree que la fiebre se lo va a llevar, igual que se llevó a su madre. Ve, siéntate en esa silla y sujétalo. Su mano, demuéstrale que no te vas a ir». Arthur tragó saliva con dificultad. Miró hacia la cama. Harry soltó otra tos seca, desgarradora. Arthur asintió. Bridget lo soltó. Durante las siguientes 8 horas, Ashbourne Manor libró una guerra contra la fiebre. Leo regresó con el agua hirviendo, llenando la habitación de un vapor denso y caliente para despejar los pulmones de Harry. Bridget preparó un té amargo de corteza de sauce, obligando a Harry a tragarlo gota a gota, y Arthur se quedó. Se sentó en la silla de madera junto a la cama. No se inmutó cuando Harry vomitó sobre su bata de seda. No se apartó cuando el niño se retorcía y gritaba en medio del delirio. Sostuvo la mano ardiente de su hijo, limpiándole la frente con el trapo frío que Bridget no dejaba de refrescar. Cerca de las 4 de la mañana, el viento afuera comenzó a calmarse. El vapor espeso en la habitación olía intensamente a menta y sudor. Arthur estaba inclinado hacia adelante, con la cabeza apoyada cerca del hombro de Harry. Estaba cantando. Era un barítono bajo, desafinado y retumbante, una vieja canción marinera que había aprendido en su juventud, totalmente inapropiada para un cuarto de niños, pero la cantó con firmeza, como un ancla que daba seguridad en la tormenta. Bridget estaba junto a la chimenea, avivando las brasas moribundas. Observaba al duque. Tenía el cabello hecho un desastre, sus ropas estaban arruinadas. Se veía más viejo, cansado y completamente humano. La respiración frenética de Harry comenzó a ralentizarse. El estertor áspero se suavizó. La rígida tensión de su pequeño cuerpo se hundió en el colchón. Arthur dejó de cantar, presionó su mano contra la frente de Harry. «Se está enfriando», susurró Arthur, temeroso de hablar demasiado alto, no fuera a romper el hechizo. Miró a Bridget con los ojos enrojecidos. «Está sudando, la fiebre ha cedido». Bridget soltó un largo y lento suspiro, apoyando la frente contra la piedra fría de la repisa de la chimenea. La adrenalina abandonó su cuerpo, dejándole las extremidades pesadas como el plomo. «Él dormirá ahora»,
dijo Bridget en voz baja. Manténgalo hidratado cuando despierte. Arthur miró hacia abajo a su hijo dormido. Luego miró a Bridget. Ella estaba de pie en las sombras, con sus manos ásperas magulladas de tanto escurrir paños fríos, su postura encorvada por el agotamiento. Ella había luchado contra el mismísimo diablo por su hijo, y había ganado. «Gracias», dijo Arthur. No era un señor agradeciendo a una sirvienta, era un padre agradeciendo a una salvadora. Bridget solo asintió. «Es su niño, es lo que una hace». A finales de abril, el barro en los huertos de la cocina se había secado, dando paso al verde brillante y violento de la primavera temprana. La casa había cambiado, ya no era un mausoleo. Las cortinas pesadas habían sido descorridas, permitiendo que la pálida luz del sol blanqueara las alfombras persas. El silencio había sido reemplazado por el caótico e impredecible ruido de niños vivos. Leo y Harry seguían siendo unos terremotos, pero eran del tipo normal, manejable. Discutían sobre quién podía alimentar a los perros de caza. Metían barro en el vestíbulo. De vez en cuando rompían una taza de té, pero ya no gritaban en la oscuridad, ya no destruían cosas por malicia. Tenían límites, tenían tareas, y tenían un padre que realmente se sentaba a la cabecera de la mesa cada noche. Bridget permaneció en la guardería. Ella seguía usando sus vestidos de lana áspera. Seguía llevando la lata de bálsamo de menta. Seguía negándose a ser llamada institutriz. Un martes por la tarde, mientras los niños estaban en el estudio, sufriendo con sus sumas junto a un tutor recién contratado y altamente supervisado, Arthur encontró a Bridget en el huerto. Ella estaba de rodillas, aclarando una hilera de nabos jóvenes. Arthur salió, dejando sus botas sobre el camino de piedra. Llevaba una sencilla camisa de lino y pantalones de montar. La palidez gris había desaparecido por completo de su rostro. Se veía sólido, sereno, no anunció su llegada. Simplemente se acercó, se agachó en la tierra junto a ella y comenzó a arrancar los brotes pequeños y débiles de nabo. Bridget lo miró de reojo. Ella no dejó de trabajar. «Está arrancando los fuertes, su señoría. Deje esos, quite los más pequeños». Arthur soltó una carcajada, un sonido grave y auténtico que sobresaltó a un mirlo cercano. Él se corrigió y arrancó un brote más pequeño. «Mis disculpas, todavía estoy aprendiendo la jerarquía de las verduras de raíz». Trabajaron en un silencio cómplice durante unos minutos. El sol calentaba sus espaldas. «Recibí una carta del Dr. Hughes esta mañana», dijo Arthur en voz baja, arrojando un puñado de malas hierbas al balde. Las manos de Bridget se detuvieron. La tierra cayó de sus dedos. Ella lo miró. Un destello de miedo puro resquebrajó finalmente su máscara estoica. «¿Clara?», preguntó, con la voz tensa. «Sus pulmones están limpios», dijo Arthur rápidamente al notar el pánico. «Ha ganado peso. El doctor cree que lo peor de la tuberculosis ya pasó. Con descanso continuo y buena comida, ella sobrevivirá». Bridget cerró los ojos. Soltó un suspiro que sonó como un sollozo, inclinando la cabeza hacia adelante. Sus hombros temblaron una vez con fuerza antes de que ella recuperara el control. Arthur extendió la mano. No dudó. Colocó su mano grande y limpia sobre la de ella, cubierta de tierra. No se inmutó ante las callosidades ásperas. Apretó suavemente. Bridget abrió los ojos y miró la mano de él cubriendo la suya. No se apartó. 30 libras al año, dijo Arthur suavemente. Es lo suyo. ¿Por cuánto tiempo lo quieres? ¿Clara? Para lo que necesites. Bridget alzó la vista hacia su rostro. La arrogancia aristocrática que lo definía hace meses había desaparecido, consumida por el duelo y reconstruida entre la tierra de los establos y el pánico de la guardería. «Los chicos no me necesitarán por mucho más tiempo», dijo Bridget con pragmatismo. «Tienen un tutor, necesitan a alguien que les enseñe a ser señores. Yo solo sé enseñarles a sobrevivir. Ellos ya saben ser señores». Arthur contó. «La sangre se encarga de eso. Lo que necesitan es alguien que los mantenga honestos. Alguien que no les tenga miedo, ni a ellos ni a mí». Se acercó más, con la rodilla hundiéndose en la tierra blanda del jardín.
No te estoy pidiendo que seas su institutriz, Bridget, dijo Arthur, con la voz bajando a ese tono tranquilo y autoritario que le provocó un escalofrío extraño por la espalda. Te estoy pidiendo que te quedes. Bridget buscó en sus ojos, comprendió la petición por lo que era. No se trataba de un noble ofreciéndole a una criada un puesto cómodo. Era un hombre de pie entre las ruinas de su vida, pidiéndole a la mujer que le había entregado los ladrillos que le ayudara a terminar de reconstruir. No usaré seda, dijo Bridget, sin rodeos. Se engancha con todo, y no voy a asistir a sus cenas elegantes. No sé qué tenedor usar, y no me interesa aprender. Arthur sonrió. Fue una sonrisa lenta, devastadoramente cálida, que llegó hasta sus ojos. De todos modos, aborrezco esas cenas. Podemos comer en la cocina con la señora Patmore, aunque sospecho que todavía te tiene terror. Debería tenerlo, dijo Bridget, con un atisbo de sonrisa dibujándose en sus labios. Se pasa de sal con el cordero. Arthur soltó una carcajada, movió la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, ignorando el barro que se le manchaba en la piel. No la besó, ella todavía no. No había ninguna necesidad de apresurarse. La frenética y desesperada lucha por la supervivencia había terminado. Ahora tenían tiempo. Tenían días tranquilos, niños desordenados y una casa que finalmente sentía como si volviera a respirar. Bridget miró hacia abajo, a sus manos entrelazadas. El duque y la criada de cocina era absurdo, era escandaloso, era absolutamente perfecto. Está bien, dijo Bridget, con su voz en un murmullo bajo y constante. Me quedaré, pero si vuelves a trabajar demasiado la masa del pan, te enviaré de vuelta a trabajar en los establos. Arthur apretó su mano. Sí, mamá. Si la resiliente y pragmática forma de ser de Bridget y la difícil redención de Arthur te mantuvieron enganchado hasta el final, presiona ese botón de me gusta, ahora mismo. Esto no era un cuento de hadas. Era una historia sobre cómo sobrevivir a las partes más oscuras del duelo y encontrar el amor entre la tierra y las cenizas. Si deseas más dramas históricos profundamente conmovedores y realistas que evitan los clichés y van directo al corazón, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. ¿Cuál fue tu momento favorito en el que Bridget puso al duque en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios de aquí abajo. Nos vemos en el próximo.